Bueno, entonces estábamos en el tema de los procesos de memoria, estábamos repasando los diferentes procesos, habíamos visto la codificación, que es cuando se adquiere la información, la consolidación, que son procesos biológicos, cerebrales, que permiten estabilizar la huella de la memoria, y ahora estábamos centradas en la recuperación, ¿no? Y habíamos visto cómo distribuir la práctica, ¿no? Estudiar de manera distribuida en el tiempo mejora el aprendizaje, el recuerdo, la recuperación a largo plazo, y cómo también utilizar test, utilizar pruebas durante el aprendizaje también tiene un beneficio en esa memoria a largo plazo. Y después empezamos a ver que la recuperación también tiene ciertos problemas, lo que Daniel Schachter, que es un investigador de la memoria, del que os mandé un vídeo, explica, ¿no? Lo llama sus problemas de recuperación como pecados de la memoria, ¿no? Entonces habíamos visto cómo hay pecados de omisión, digamos, que es cuando se olvida la información, ¿no? Pues vimos las curvas de House, del olvido, como de manera natural perdemos información una vez olvidada, o sea, una vez aprendida. Vimos también cómo cuando estamos distraídos y no hacemos una buena codificación, entonces es muy difícil que podamos recuperarlo correctamente. Y luego esos efectos también vinculados con el bloqueo, como el efecto de la punta de la lengua. Cuando sabemos que sabemos algo, tenemos esa sensación de saber algo, pero tenemos problemas para acceder a ese conocimiento, ¿no? Y luego empezamos a ver los pecados que llama Schachter de comisión, que son esos problemas, el no recuperar de una manera fidedigna los recuerdos, ¿no? Entonces vimos como hay determinados sesgos que pueden alterar los recuerdos y nos quedamos en el problema de la sugestión, cómo determinadas situaciones pueden hacernos recuperar algo no exactamente igual de lo que sucedió, ¿no? Un recuerdo que no se recupera exactamente como sucedió. Entonces, la memoria, eso, tenemos tendencia a incorporar información que viene de muchas fuentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hemos visto, hemos sido testigos de un acontecimiento del que luego tenemos que dar testimonio, la información que hemos estado escuchando después o que hemos estado compartiendo, por ejemplo, con otros testigos que estaban presentes, o la información que nos ha llegado de la televisión, de los periódicos, todo esto va calando, se va mezclando con nuestro propio recuerdo y puede alterar, sobre todo en los detalles. Siempre que hablamos de estos peligros, ¿no? Tiene que ver con los detalles de ese recuerdo, ¿no? Que muchas veces son los que donde perdón, el chat, luego os lo mando, la grabación os la pongo en el enlace. Bueno, lo que os decía, que siempre que hay problemas de falsedad de recuerdos, normalmente, hay situaciones en las que sí, pero normalmente no suelen ser aspectos completamente desvinculados con las cosas que hemos vivido. Suelen ser los pequeños detalles que son con los que tenemos problemas. O sea, la idea general de las cosas que vivimos suele ser fidedigna, y de hecho, digamos que la memoria ha sido... ha ido modificando, o sea, a través de la evolución para ser un instrumento, un proceso útil, digamos, para la supervivencia, para nosotros, ¿no? Pero lo que, digamos, que para lo que está diseñada es para tener esta idea general de lo que sucede, pero no para tener un registro específico de todos los detalles, ¿no? Entonces, normalmente no necesitamos esos detalles para sobrevivir, pero hay situaciones hoy en día complejas, sociales, ¿no? Como puede ser estas situaciones de los testigos, en las que precisamente los detalles, ser capaz de distinguir
una cara de otra o ser capaz de distinguir sí, pues un cuerpo de otro o unos detalles del acontecimiento como han sido testigos u otros es importante. Y ahí es donde, digamos, tiene importancia estos efectos de la sugestibilidad, ¿no? Entonces eso, podemos llegar a creer que hemos visto, que hemos experimentado determinadas cosas que realmente no lo son. Estos falsos recuerdos se dan en todas las edades, aunque sí que es cierto que los niños son más sugestionables, puede aparecer también tanto en sucesos triviales, ¿no? Pues eso, como cuando nos estamos peleando con alguien de nuestra familia, ¿no? Sobre detalles de un recuerdo pasado, que era azul, que era verde, ¿no? Y nos estamos ahí peleando, o no, estaba esta persona o no estaba en esta reunión familiar. Pueden ser cosas más triviales o cosas relacionadas también con eventos traumáticos en los que podemos meter determinados detalles que no estaban ahí. Perdonad. Esto, digamos, si os pasé un vídeo, una conferencia de Elizabeth Loftus, que es una investigadora pionera, digamos, en este tema y que ha batallado mucho porque estos aspectos de la psicología cognitiva se tienen en cuenta cuando en los contextos judiciales, ¿no? Y ella, digamos, ha recogido, o también explica en ese vídeo y en otros escritos que tiene, cuál es el contexto en el que empieza a ser importante estudiar experimentalmente estos recuerdos. Y entonces, bueno, fue en la década de los 70 empezaron, ¿no? Todos estos problemas que había de casos de adultos que después de una terapia psicológica pues recuperaban recuerdos, ¿no? De abusos sexuales, por ejemplo, en la infancia. Después se ha visto cómo determinadas herramientas para la terapia, como puede ser la hipnosis, no son las adecuadas para recuperar recuerdos. Entonces, porque digamos que producen un estado de conciencia alterado en el que somos especialmente vulnerables a que nos implanten recuerdos o a que nos dirijan el recuerdo. ¿De acuerdo? Por tanto, no se puede fiar uno, digamos, de los propios recuerdos que hayan sido recuperados bajo la hipnosis, ¿no? Las personas que sean hipnotizadas. Después también hubo mucho movimiento cuando se empezaron a hacer pruebas de ADN sobre las personas que habían sido encarceladas, incluso algunas sentenciadas a muerte, especialmente en Estados Unidos, basándose en un testigo y como muchas veces el testigo era erróneo. Y después, bueno, también se han hecho muchos estudios con niños, sobre todo para ajustar tanto con niños como con adultos, como desde los servicios judiciales, policiales, se hacen las entrevistas para evitar las entrevistas y se toma testimonio para evitar al máximo digamos bueno, ahí tenéis la charla de Elizabeth Loftus, que si no la habéis visto es muy interesante, que os mandé hace semanas ya, cuando empezó la cuarentena, supongo que muchos la habéis visto. ¿Quiénes la habéis visto? A ver, levantad la mano. ¿Quiénes la hayáis visto? En el botoncito este que tenéis aquí al lado de la cámara. Un par de personas. 3, 4. 3, 4. 6. Vale, bueno, un grupo de gente. ¿Queréis hacer alguna... Muy bien. ¿Queréis hacer algún comentario sobre el vídeo? ¿Algo que os haya llamado la atención?
no sé si alguien quiere hacer. Socorro, no sé si querías hacer. Sí, Socorro, levantas varias veces la mano, sí puedes comentar si quieres. Solo tienes que abrir el micrófono. Y Cristina, también si quieres, no sé si queréis. Bueno, igual simplemente es que habéis dado antes para decir que lo habéis visto y no queréis comentar nada. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Cristina? Vale. Lupe, Eva. Sí, yo quería... Me ha llamado la atención que lo que has... Ah, perdón. Sí, Lupe, sí. Sí, Lupe, estabas hablando. Ahora. Sí, gracias. Que me ha llamado la atención lo que has comentado, es decir, mediante los recuerdos que se obtienen mediante hipnosis, que pueden ser manipulados, entiendo, o pueden ser, no puede ser que no sean reales. Depende de cómo lo haga el hipnotizador. Bueno, yo no soy experta en hipnosis, pero desde el campo de la memoria, digamos, o sea, no se atribuye que el terapeuta quiere implantar recuerdos, pero como vamos a ver ahora, muchas veces con las preguntas que hacemos y podemos ir poco a poco dirigiendo esa construcción que hacemos todos del recuerdo. Entonces, eso sucede en otros contextos también no clínicos, ¿no? Como vamos a ver en los contextos judiciales o en la propia vida, ¿no? Sin más, con los detalles. Lo que pasa es que muchas veces los detalles de la vida no son tan importantes, ¿no? Por ejemplo, has estado en una reunión familiar y has acompañado, yo que sé, has ido con tu nieto y te dice, yo que sé, pues su madre o su padre, ¿has cogido el jersey rojo de no sé quién? Y realmente hoy ha llevado el jersey azul, pero él te ha dicho jersey rojo y luego tú mañana o pasado cuando recuerdes es muy probable que esa información la hayas relacionado con el recuerdo que tienes de ese evento familiar y que te hagas la idea de que era rojo cuando realmente era azul, ¿no? Entonces eso que en ese contexto no tiene mayor importancia, en situaciones de muchísima sugestión, como puede ser en esas situaciones de hipnosis, puede ser que en temas más relevantes estos pequeños detalles, pues digamos, lleven a situaciones, ¿no? Pues problemáticas, ¿no? Entonces, simplemente se dice que los terapeutas que utilicen la hipnosis como medio terapéutico, que no la utilicen para recuperar recuerdos. Eso es digamos que desde esta perspectiva se suele recomendar. Entendido, gracias. A ti por la pregunta. Bueno, entonces, ¿cuáles son las variables que aumentan el grado de sugestionabilidad de la memoria? Bueno, pues depende también del intervalo temporal entre que sucedió el recuerdo, en lo que sucedió el suceso, ¿no? En que vivimos ese evento y luego el recuerdo. Cuanto más grande sea el suceso, o sea, si estamos recordando un evento de cuando éramos pequeños, es probable pues que en estos detalles, no es que los inventamos todo el recuerdo, pero que en estos detalles pues no seamos muy exactos. También en función del grado de autoridad que otorguemos a la persona que los ofrece, no para manipular, pero sin querer, ¿no? Pues como os he dicho antes, pues la persona dice, es rojo el jersey, pues también el policía cuando dice, ¿has visto los cristales rotos? Y bueno, no había cristales rotos, pero ya te está dando esa información y tú sin querer ya la estás incorporando al recuerdo, ¿no? Entonces, en función de la autoridad que te hace esa pregunta engañosa, como puede ser la policía o como puede ser un terapeuta que está en posiciones, digamos, de mayor autoridad en esos contextos, pues puede ser más sugestionable todavía. También cuando las sugerencias falsas se repiten. ¿Qué pasa cuando tenemos esos... tomamos testimonio una y otra vez y le decimos al niño, y te tocó aquí, y te tocó aquí, y te tocó aquí, varias veces en el tiempo? Pues eso va reforzando todavía más este recuerdo. También cuanto más
simples sean las sugerencias. Obviamente, si ha habido un accidente y de repente decimos, ¿viste la ambulancia? Eso es más fácil incorporar en nuestro recuerdo que no haya aparecido ninguna ambulancia, que si digo, apareció un carrito de helados, pues probablemente sea más fácil decidir realmente si apareció o no, porque no es tan plausible. Luego es más probable cometer errores cuando la persona que se reconoce es de otra raza, otro grupo, sobre todo no porque sea de otra raza y otro grupo, sino digamos cuando creamos grupos, es decir, cuando nos distanciamos de personas con unas determinadas características por X, ¿no? Que muchas veces ¿no? Como estamos organizados, pues puede ser por raza o por grupo social o por grupo étnico o lo que sea, pues por cómo estamos organizados por la ciudad, en los barrios, con qué personas trabajamos, con qué personas vamos al colegio, ¿no? Digamos que estamos más familiarizados y por tanto, cuando hemos hablado también del aprendizaje perceptivo, por ejemplo, de cómo cuando tenemos contacto con determinados estímulos, ¿no? Pues por ejemplo con el vino, las catas de vino. Al principio todos los vinos los saben iguales, pero poco a poco vamos destilando los detalles, los matices, ¿no? Lo mismo las personas expertas pues, en los perfumes, o personas expertas en el color, ¿no? Los pintores y las pintoras, digamos que si no conoces, si no tienes ese conocimiento y ese contacto diario con los diferentes matices de los colores, de los olores, digamos que todos son iguales para los novicios, para las personas no expertas. Pues lo mismo nos sucede en nuestro día a día con los rasgos de las personas que no vemos a diario, ¿no? Que siempre decimos, pues esta raza nos parecen todos iguales, ¿no? No es que sean todos iguales, sino que no hemos tenido esas oportunidades de aprendizaje porque no los tenemos en nuestro entorno diario de destilar, ¿no? Esos detalles, esos matices, entonces nos parecen todos iguales y es más fácil en una ronda de testigos haciendo testimonio que digamos que hemos visto a una persona cuando realmente no la hemos visto, porque no estamos tan entrenados en percibir esos matices. Y luego también, obviamente, cuando estamos en los efectos de las drogas o de los medicamentos, como las benzodiazepinas y otras, o el alcohol, también es más fácil cometer estos errores. Eva, sí. ¿Has levantado la mano? Perdona un momento. Entonces sí. Quiere decir que si tenemos instaurados unos estereotipos, unos conocimientos previos antes de ver el suceso, ¿puede alterar la información que almacenemos? Eso es. Digamos que, como veíamos también la semana pasada, hay determinados sesgos, ¿no? Y dentro de los sesgos está, Rosa, ahora te doy la voz, un segundo. Hay determinados sesgos y entre ellos son los estereotipos sociales que nos pueden hacer recordar determinadas cosas, determinados detalles, ¿no? Pues es más fácil que digamos, bueno, lo voy a reforzar esos estereotipos, pero que la persona que hemos visto correr con un bolso sea ¿no? Parecía no sé qué, o tenía estos rasgos, es más fácil que construyamos ese recuerdo que no era pues una persona con rasgos más frecuentes en nuestra sociedad o en nuestro ámbito. Sí, Rosa, creo que querías comentar también. Eva, no sé si te he contestado. Gracias. A ti. Rosa, creo que querías hablar. Sí, respecto a eso, a las equivocaciones que hay cuando hay rueda de identificaciones, etcétera, ¿no? Y lo que decía esta mujer, Elizabeth, yo creo que había un momento que decía que cuando había situaciones además como de estrés en ese momento, que había hecho algún experimento o habían hecho experimentos con unos militares que les habían hecho creer, o era un experimento que tenían que estar, que estaban en la guerra y que entonces les interrogaban
y les hacían durante media hora como mucho un interrogatorio muy fuerte, y que luego cuando les hacían ver al interrogador que les había interrogado, o sea, no eran capaces de identificar, o sea, hablaban de otra persona. Entonces, que tenían para demostrar cómo había tanta gente que estaba en la cárcel y que no había cometido esos crímenes, ¿no? Que la gente no se nos queda en la memoria bien, ¿no? Sí, eso es, los detalles sobre todo, ¿no? O sea, a esos pobres militares, ¿no?, que los estaban entrenando, muy probablemente esa experiencia no se les olvidaría, pero el detalle de cuál era exactamente, ¿no?, la cara de esa persona que les estaba maltratando, realmente haciendo, ¿no?, torturando, no, o sea, no lo habían registrado, ¿no? Bastante tenían ellos y realmente son unas personas, en este caso, o sea, eso era dentro de un entrenamiento. Son personas que realmente están entrenadas para vivir cosas muy duras y también para que intenten, digamos, registrar todos los detalles posibles, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? Sobre todo en esas situaciones donde la sugestionabilidad todavía es mayor, sí. Pero también, o sea, no os quiero dar la impresión de que la memoria funciona mal. O sea, esto, digamos, como veremos después, es reflejo de un diseño que se ha ido, digamos, perfeccionando a lo largo de la evolución para tener un sistema que es eficaz. Es decir, si registrásemos todos los pequeños detalles de lo que estamos viviendo y estamos codificando, entonces el sistema se colapsaría, no tendría esa flexibilidad que tiene. Entonces la memoria funciona eso, registrando como esquematizaciones, generalizaciones, abstracciones, donde la idea general está muy bien almacenada, ¿no? Pero insisto que el problema está en estos pequeños detalles que en algunos momentos de la vida, algunos momentos, ¿no?, de esta sociedad globalizada son muy relevantes, como en estos contextos de los que estamos hablando, pero que en general son superfluos de alguna manera, por lo menos para la supervivencia. Gracias, Rosa. Bueno, pues vamos a un poco ver los diferentes paradigmas. Ha estudiado muchísimos, pero bueno, os voy a comentar un poco los experimentos clásicos de Elizabeth Loftus. Entonces, un paradigma experimental que ha utilizado mucho ha sido este paradigma de desinformación, en la que normalmente se proyecta un vídeo o se cuenta una situación o se lee un párrafo y después hay una fase en la que se da información engañosa, normalmente como forma de preguntas, ¿no? Y después se entrevista al sujeto para que intente recordar ese primer suceso, ¿no? Entonces, normalmente esta información que se ha sugerido, esa información engañosa a través de las preguntas que se hacen, suele distorsionar esos detalles del suceso, ¿no? Y normalmente la persona que está involucrada en ese proceso no suele tener ninguna conciencia de ese proceso. Uno de los estudios clásicos pues, es ver un vídeo, ¿no?, sobre el primer vídeo que tenéis aquí. Vemos como la señal se da el paso y esto es lo que ven los participantes, pero luego cuando se está haciendo las preguntas se dice, ¿recuerdas una señal de stop? Entonces después, ¿no?, dejan un espacio de tiempo y dice, ¿puedes narrar el vídeo que has visto en primer lugar? Y muchas personas en un alto porcentaje cambian la señal de este al paso por la señal de stop en su propio relato del suceso, en su propio recuerdo, ¿no? Entonces esto es un experimento clásico. Otro sería, por ejemplo, modificar la palabra. Fijaos qué sutil, simplemente con el tipo de palabra, el tipo de verbo, el significado del verbo que utilizamos para hacer la pregunta después de ver un vídeo,
en el que hay un accidente de tráfico, se va a modificar la respuesta. Si preguntamos a qué velocidad iba el coche rojo cuando tocó al coche azul o dio al coche azul o colisionó con el coche azul, el uso de, estos diferentes verbos va a hacer que la respuesta, el tipo de recuerdo, o los detalles del recuerdo sean diferentes, ¿no? Entonces, una semana después, cuando se pregunta que estime la velocidad a la que creían que iba el coche rojo, las personas a las que se preguntó justo después del vídeo, utilizando el verbo colisionar, estimaban que iba a más velocidad. El recuerdo, cuando recordando esa estimación de la velocidad, estimaban más que cuando se había utilizado tocar o dar o algo más suave, ¿no? Igualmente, cuando se preguntaba si había cristales rotos en la escena, cuando se había utilizado el verbo colisionar, aumentaban las probabilidades de que dieran una respuesta afirmativa. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos qué sutil, ¿no? Simplemente la connotación del verbo que estamos utilizando puede dirigir estas estimaciones tan importantes, ¿no? Como la velocidad, o que haya cristales rotos o no, una semana después cuando hacemos esta recuperación de ese suceso. Bueno, también se plantea, ¿no? Elizabeth Loftus y su equipo, hasta qué punto se pueden implantar recuerdos autobiográficos completamente falsos, que no ha sucedido. Esto normalmente no suele suceder, pero se dan casos también. Entonces, lo que se plantean es intentar implantar un recuerdo falso, ¿no? Pero de una cosa bastante plausible, que es como perderse en un centro comercial cuando uno es niño, ¿no? Entonces, lo que hacen es ayudarse de la familia y les presentan, ¿no? Ayudarse de la familia para conocer eventos que realmente sucedieron en su infancia. Entonces les plantean 3 experiencias reales, pues te acuerdas cuando fuiste de vacaciones no sé dónde y que sucedió esto, cuéntanos ese recuerdo, y así 3. Y una cuarta que incluyen también es ese recuerdo falso, ¿no? Y después les dicen que escriban todo lo que recuerden de esos recuerdos, ¿no? Por ejemplo, una narración sugestiva, una narración que es falsa pero que se plantea, tu madre, tu hermano y tú fuisteis al centro comercial, tú tenías unos 5 años, tu madre os dio dinero para que os compraseis un helado, tú corriste por el pasillo para pedir primero y de alguna forma pues te despistaste y te perdiste, y tu hermano te encontró llorando junto a una mujer y los 3 fuisteis a comprar el helado y a reuniros con vuestra madre, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tipo de recuerdo que se plantea, insisto, con otros 3 recuerdos que realmente sí se han vivido. Entonces, lo que se les pide es que recuerden todo lo posible de ese evento. Y después, esto es en la primera entrevista, y en la segunda entrevista se le va a pedir, digamos, que relaten detalles sobre esos 4 eventos, ¿no? Y lo que se ve es como tienen un buen recuerdo de los acontecimientos verdaderos, pero entre un 25 y un 29% recuerdan y dan detalles y explican ese suceso falso, ¿no? Es cierto que hay un 75%, un 70% de personas que dicen, pues no me acuerdo de nada, ¿no? Esas personas, digamos, muestran resistencia a implantar ese recuerdo falso, pero es un porcentaje significativo el hecho de que casi el 30% de las personas incorporaran ese recuerdo, ¿no? Por tanto, se considera que esa tasa de implantación del recuerdo es bastante alta y se ha replicado, ¿no? Pues intentando implantar otros recuerdos como un payaso en la fiesta de cumpleaños o un ingreso en el hospital, ¿no? Entonces, que ya es otra cosa un poco más igual que un poco
más traumática, digamos, ¿no? Pero hay personas que son sugestionables a eso y que son capaces de incorporar ese recuerdo falso, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión sería que tras un efecto de sugestión, estas preguntas, o esta situación, ¿no?, en la que se plantea un recuerdo como algo posible, la gente puede llegar a creer que ha habido un acontecimiento que realmente no forma parte de su biografía. ¿De acuerdo? Bueno, todo tiene un límite, ¿no? Y sobre todo en la mayoría de las personas. Entonces, los recuerdos que se implantan normalmente tienen que ser plausibles y tienen que ser un tanto consistentes con la biografía, ¿no? Pues si uno vivía en un pueblo de las montañas, pues lo de implantar perderse en un centro comercial, pues difícil. Entonces, bueno, tiene que ser, digamos, eso, plausible dentro de lo que cada uno ha vivido. Y luego hay otro efecto importante que es la imaginación. A veces tenemos problemas para separar lo que hemos imaginado de lo que hemos vivido también. Es decir, se producen problemas para distinguir todos aquellos aspectos que hemos imaginado y las que hemos experimentado realmente. Por lo tanto, visualizar un evento, aunque sea falso, aumenta la probabilidad, ¿no?, de creer que eso ha sido verdad. Y eso está relacionado porque visualizar, imaginar, aumenta la viveza perceptiva y la familiaridad de esos eventos. Por tanto, le está creando unos rasgos de eventos, ¿no?, de recuerdos que realmente sí han sido vividos realmente, ¿no? Y eso también está relacionado con que hay determinadas áreas específicas, ¿no?, para imaginar y específicas para memorizar o codificar información. Pero también hay áreas cerebrales que son las mismas para estos dos procesos. ¿De acuerdo? Por tanto, podemos decir que hay determinados aspectos de imaginar un evento y de vivirlo que se solapan. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos que tener también cuidado, ¿no?, de esos eventos que hemos imaginado mucho, sobre todo en los detalles, que hemos podido incluir ciertos detalles en la imaginación que realmente no sucedieron. Y luego, obviamente, hay diferencias individuales. Ningún estudio ha implantado un recuerdo o ha modificado el recuerdo a todos los participantes. Normalmente las personas que tienen especial facilidad para crear imágenes, que están especialmente abiertos para asumir o elaborar sugerencias externas, o que tienen cierta dificultad para procesos de control de realidad, ¿no?, que como todas las características humanas, pues hay personas que tienen más o menos, ¿no?, pues como capacidad de memoria, como capacidad atencional, como, ¿no?, facilidad para lo lingüístico, para lo matemático, para lo musical, ¿no? Pues tenemos todos, digamos, dentro de un rango, tenemos mayor o menores capacidades, pues también hay personas que son más sugestionables y menos sugestionables. ¿De acuerdo? Bueno, es cierto que todos estos experimentos que hemos visto dentro de la neurociencia cognitiva, hay que tener cuidado, digamos, también cómo los generalizamos al contexto judicial, ¿no? Sobre todo los datos más de neurociencia. También, digamos que los datos conductuales que os he explicado de estos experimentos de los coches, de los vídeos, han sido muy replicados por diferentes laboratorios a lo largo, ¿no?, de décadas, y parece que ese conocimiento está bastante asentado. Pero en los últimos años se han hecho experimentos sobre si podemos diferenciar qué áreas están más activadas en los recuerdos verdaderos y los recuerdos falsos, y si eso nos puede, digamos, dar pistas, ¿no?, sobre si una persona está recordando
correctamente o no, vinculada con estos aspectos judiciales, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque todavía no tenemos unos conocimientos muy exactos y muy generalizables en ese aspecto, ¿no? Entonces, eso hay ciertas diferencias entre el laboratorio y unos contextos más aplicados como el judicial, porque normalmente en los experimentos que hemos visto son materiales simples, fáciles de redar, cortos, ¿no? Pues vídeos cortos en los que solo hay un coche, donde no hay mucho ruido, donde y que se diferencian de las vivencias de la vida cotidiana, ¿no? Donde nosotros vamos por la calle y vamos a comprar o vamos al trabajo o estamos pensando en las cosas que tenemos que hacer o lo que nos ha dicho no sé quién y de repente escuchamos un ruido, miramos, pero hay más gente, hay alboroto, hay ruidos, digamos, ¿no? Que los experimentos siempre están mucho más simplificados, ¿no? Entonces, esa sería una de las diferencias. Luego también los participantes que se suelen utilizar en los experimentos son adultos jóvenes y sin embargo los testigos pues pueden tener también, hay muchísima diversidad, pues pueden ser desde niños hasta personas con algún tipo de deficiencia o personas más mayores que tienen algunos problemas de memoria, pequeños problemas benignos de memoria, o pueden ser personas que tengan más capacidades atencionales o menos, ¿de acuerdo? Entonces hay mucha más variabilidad. Luego normalmente el intervalo de retención, ¿no? Las pruebas en los experimentos pues igual es de una hora, entre que vemos el vídeo, hacemos la prueba y luego vemos el efecto en el recuerdo puede pasar una hora, un día, una semana, pero normalmente no se deja mucho más de una semana. Normalmente. Sin embargo, en procesos judiciales pueden pasar meses, pueden pasar, ¿no? Desde que uno ha visto un evento y tiene que testificar, ¿no? Entonces, eso también afecta. Y luego, sobre todo, en los aspectos que os estaba diciendo de la neurociencia, los datos que tenemos, ¿no? Que parece que hay áreas más de los lóbulos temporales que están más vinculadas con el recuerdo verdadero y áreas más vinculadas con áreas frontales y parietales con el recuerdo falso, cuando recordamos falsamente algo que creemos correcto, pero sin embargo estas conclusiones se han llegado mediante el estudio de grupales, ¿no? Es decir, del análisis de datos de muchas personas, de los que hemos tenido datos cerebrales vinculados con datos conductuales del recuerdo verdadero y falso. Sin embargo, aquí, cuando tenemos un testigo, normalmente suele ser uno. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de hacer una resonancia, por ejemplo, y ver si se activan o no esas áreas, todavía no tenemos capacidad de hacer eso, ¿de acuerdo? Porque los datos que tenemos son generales sobre grupos de personas y no de una sola persona, ¿de acuerdo? Bueno, pues simplemente eso, esto sería un poco la reflexión sobre esos pecados de omisión que llama Schachter y sobre todo sobre la sugestión que hemos visto. Y luego los últimos problemas que plantean son los pecados de persistencia, que son cuando queremos olvidar algo que nos hace mal, que es un evento que ha sido traumático, o no, simplemente en el día a día, ¿no? Pues determinados recuerdos que nos hacen daño, pero sin embargo estamos venga a recordarlos, persisten, se activan por sí solos, ¿no? Entonces a veces ocurre con información trivial, ¿no? Pues una canción que no te puedes quitar de la cabeza, o a veces con acontecimientos traumáticos, ¿no? Y entonces esto está muy vinculado con la vida emocional y vamos a continuar esto en el siguiente tema que ya vamos a ver la semana que viene sobre las memorias traumáticas relacionadas con el estrés. Entonces, unas pequeñas conclusiones ya para cerrar este tema sobre los pecados o los errores de la memoria.
que hemos ido viendo, insistir en que estos errores o pecados de la memoria son estrategias, características adaptativas, o sea, que implican un buen funcionamiento de la memoria, ¿no? Y que son el precio que tenemos a pagar de disponer de esa memoria flexible y de esa capacidad de poder almacenar, de poder recuperar, digamos, y flexibilizar nuestro propio recuerdo. Es decir, cuando en la vida van pasando muchas cosas y muchas veces tenemos que enriquecer lo que conocemos, y a veces, ¿no?, tener una perspectiva más evolutiva, el alimento está en este valle o a veces está en este, ¿no? Y a veces en el de más allá, ¿no? Entonces tenemos que aprender a actualizar esos recuerdos, o a veces un grupo de personas, ¿no?, son nuestros enemigos, pero a veces son nuestros aliados, ¿no? Por tanto, estoy haciendo interpretaciones muy banales, ¿no?, de la perspectiva evolucionista ¿no?, de la cognición, digamos. Pero lo que quiero decir es que necesitamos actualizar nuestra memoria y no solo que un recuerdo permanezca tal cual, ¿no? Entonces esa capacidad de flexibilizar, actualizar la memoria a veces tiene estas consecuencias negativas que hemos visto, ¿no? Y eso, estos 7 pecados tienen un punto negativo, pero también otro positivo. Entonces, bueno, ejemplos: la transitoriedad. A nadie nos gusta perder información y olvidar, pero a veces es necesario, ¿no?, olvidar información que no es útil para no colapsar ese sistema. ¿De acuerdo? Los despistes, eso nos ocurre pues, cuando no prestamos atención a las cosas, ¿no? Pero realmente tenemos la ventaja de poder actuar de una manera automatizada también, ¿no? Entonces, el hecho de tener estas capacidades automatizadas es muy positivo para poder hacer varias cosas a la vez, para poder seguir aprendiendo, poder actualizarlos, digamos, pero sí que es cierto que tener esta capacidad de hacer cosas automáticamente también nos hace vivir parte de nuestra vida sin crear una codificación muy densa de lo que estamos haciendo, y eso luego puede tener repercusiones también cuando queremos recuperar esa parte que hemos vivido de una manera más automática, ¿no? Y luego digamos eso, que tenemos la capacidad de centrarnos o de registrar esos recuerdos más generales y que a veces perdemos detalles. Y luego, bueno, el hecho de que utilicemos sesgos, los sesgos, digamos, son simplificaciones de la realidad que nos hacen entenderla de una manera más rápida, ¿no? Entonces, en el día a día, tener esas generalizaciones sobre cómo funciona el mundo que vamos haciendo de manera inconsciente es muy útil, ¿no? Sí que es cierto que a veces esas generalizaciones nos llevan a simplificar la realidad, y a veces tenemos que utilizar otros tipos de memoria y otros tipos de análisis más controlado, más dependiente del lóbulo frontal, como veremos, realmente para tener una idea más profunda de lo que es la realidad. Pero a veces en ese funcionamiento diario, funcionar con esquemas generales y con reducciones de lo que es la realidad, pues nos da también cierta fluidez y cierta flexibilidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí terminaríamos este tema de los procesos de memoria y comenzamos con el tema del estrés y de también cómo puede afectar a la memoria y a otros procesos cognitivos. Comentarios que tengáis. Habéis visto muchos eso, el vídeo, la entrevista a Schachter, el vídeo de la conferencia de Loftus. No sé si queréis hacer algún comentario.
También os sugerí que hicierais una especie como de agenda o de diario, ¿no? Apuntando pues las cosas diferentes que vivíais cada día, ¿no? en esta época de confinamiento. No sé si alguien pues ha llegado a alguna conclusión o quiere hacer algún comentario sobre cualquiera de estas tres actividades o cualquiera de los aspectos que hemos comentado hoy, o si preferís que empiece en estos 10 minutos que nos queda el tema siguiente. Sí, gracias, Eva. ¿Me dejas que lea el último párrafo de los 7 pecados de la memoria? Sí, encantada, sí, muy bien. Los 7 pecados... Es el libro que eso. Los 7 pecados no son simplemente fastidios a minimizar o evitar. También aclaran el modo en que la memoria recurre al pasado para informar al presente. Conserva elementos de la experiencia presente como referencia futura y nos permite acudir al pasado a voluntad. Los vicios de la memoria son también sus virtudes, componentes de un puente a lo largo del tiempo que nos permite vincular la mente con el mundo. Gracias. Qué bonito, muchas gracias, Eva. Gracias. A ti por recogerlo, muy bonito, sí. ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Algún comentario, idea? ¿Sí, Josu? Sí, yo me gustaría comentar que a mí me gustó mucho el libro y bueno, me rompe un poco el esquema típico de que la memoria es una donde se van almacenando los recuerdos y cuando quieres recoger o los recoges o fallas. Y me ha gustado el cambio ese de idea, que es algo dinámico, flexible y adaptativo. Y que está muy bien por ese lado. Me alegro, Josu, muchas gracias. Eso es. O sea, la idea fundamental de la memoria y de la cognición, ¿no? que hemos ido repasando también, es que la mente crea representaciones, modelos de la realidad, pero no copias exactas. La mente no es un espejo, no es una cámara de vídeo. La mente crea abstracciones, generalizaciones de lo que vivimos, ¿no? Entonces, tanto en la percepción como en la memoria, como ¿no? En el conocimiento, vamos generando ¿no? esas representaciones que no son exactas, ¿no? Entonces, como comentaba Josu, es importante tener esto en cuenta, ¿no? A la hora de conocer cómo funciona nuestra mente, confiar en nuestra mente, pero saber cuáles son sus características, ¿no? Fenomenal. ¿Más comentarios? Pues gracias, minutillos. ¿No queréis comentar nada más? ¿Os animáis? Bueno, pues si queréis os presento un poco en estos 5 minutos que... ¿Sí me oís? Creo que me he ido un momento. No, sí te oímos. Sí, te oímos. Gracias. Vale. Voy a presentar un poco el tema siguiente, ya que tenemos 5 minutitos. A ver si lo veis. El tema siguiente es el estrés y su efecto en la salud mental, en la memoria y en el cerebro, ¿no? Entonces, lo que me gustaría en este tema es un poco reflexionar sobre qué es el estrés, ¿no? Y cómo nos afecta a nuestra cognición y a nuestro bienestar, ¿no? Entonces, también, como decíamos de los errores de la memoria, el estrés en sí mismo es una respuesta, digamos, positiva, no tiene por qué ser algo negativo, digamos, es una respuesta que igualmente ha sido seleccionada por la evolución porque nos permite dar unas respuestas adecuadas en un contexto determinado, ¿no? Entonces, el estrés en la vida animal implica
digamos, una búsqueda del equilibrio interno y de dar respuestas adaptativas ante determinadas situaciones del ambiente, ¿no? Entonces, eso va a generar unas respuestas fisiológicas, emocionales, cognitivas, motoras y conductuales en nosotros, ¿no? Es decir, hay algo que sucede en el ambiente que nos crea estos cambios internos a diferentes niveles, ¿no? Fisiológicos, emocionales, cognitivos y motores y conductuales, ¿no? Entonces, estas respuestas son específicas para que nuestra conducta se adapte a las demandas concretas del ambiente. Y luego también hay otras respuestas no específicas, ¿no? Que normalmente se dan siempre que se produce esta respuesta del estrés, como puede ser el aumento de ritmo cardíaco, aumento de ritmo respiratorio, sudoración, aumento de presión arterial o de tensión muscular, que es lo que se llama la respuesta del estrés, ¿de acuerdo? Y todo esto realmente se da para responder a situaciones en las que tenemos que atacar o escapar o defendernos de algo, ¿de acuerdo? O evitar un daño, ¿de acuerdo? Pero como os adelantaba antes, esta respuesta del estrés es algo que compartimos con los animales, ¿no? Y que es una respuesta adaptativa. Realmente, cuando sucede algo que pone en riesgo nuestra vida, se activa esta respuesta en nosotros para protegernos, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es huir, ¿no? O alejarnos de esa situación en la que nos pone en peligro, o bien responder, defendernos, ¿no? Ante esa situación. La respuesta de estrés depende de la secreción de las hormonas del estrés, que son los glucocorticoides, ¿no? Entre otras, pero digamos los más importantes son los glucocorticoides, que están especialmente diseñados y son fantásticos para dar una respuesta rápida ante una situación peligrosa. Pero ¿cuál es el problema? El problema con las personas, ¿no? y también con otras especies sociales, ¿no? Como se da en determinadas primates también, pues que nosotros vivimos en situaciones en las que el estrés es crónico, se mantiene en el tiempo, ¿no? No es que viene un león a atacarnos y nosotros huimos o intentamos defendernos, ¿no? Para eso el estrés es fantástico. Hay un aumento de glucocorticoides que nos prepara todo nuestro cuerpo para huir o atacar, y ahí funciona muy bien. Pero ¿qué pasa cuando tenemos esa activación, ¿no? Durante periodos muy largos de tiempo, bien porque estamos viviendo una situación, por ejemplo, de guerra, o en una situación de maltrato doméstico, o en una situación de estrés laboral, ¿no? Que es como si viniese a atacarnos un león durante meses o durante años, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos estos niveles de glucocorticoides a lo largo del tiempo y tiempos muy prolongados, es cuando el estrés es dañino, es cuando los glucocorticoides son tóxicos, y es cuando se producen todos esos efectos tan dañinos para la salud física y mental vinculados con el estrés. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí lo retomaré la semana que viene, pero solo deciros que el estrés, o sea, el hecho de considerar que algo es estresante o no, es algo subjetivo, que va a implicar una evaluación personal, a veces consciente y a veces inconsciente, de que seamos capaces de hacer frente a esas demandas del ambiente o no. Es decir, dos personas que viven la misma situación, unas van a generar una respuesta anómala al estrés y otras no. ¿De acuerdo? Por tanto, hay una evaluación subjetiva detrás de esto. Sí, Isabel Suárez. ¿Has levantado la mano, Isabel? Creo que querías hacer algún comentario. ¿Tienes que abrir el micrófono?
Buenos días. Sí, muchas buenos gracias. Es que he quedado sin sonido. No sé si ves general o me ha pasado solo a mí. No os oigo. Te veo, pero no te oigo. ¿Os ha pasado a todos? No, Te oímos muy bien. No ha pasado. te oí muy bien. No, ningún problema. Vale, pues entonces ha sido un problema de conexión simplemente, que igual a veces se va, ¿de acuerdo? No sé si tenías alguna pregunta, Isabel. Vale. Bueno, pues bueno, simplemente lo recogeremos aquí, que ya es la hora y algunos tenéis clase a las 12:30. Lo recogeremos aquí la semana que viene en la que profundizaremos, digamos, sobre el estrés y sus efectos. ¿De acuerdo? No sé si alguien tiene alguna pregunta o si no ya lo dejamos para la semana que viene. Bueno, gracias. Gracias, Muy bien, gracias. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias.